Paz, hermanos y hermanas. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para pedirle su bendición y que Él nos ayude. Lo que podamos hacer los rodillas, hagamos. Bendito y eterno Dios, nuestro Padre, creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y Dios de nuestro Redentor, Dios, nuestro Dios. Venimos en esta hora a buscarle a usted en el nombre de Jesucristo, su Hijo, reconociendo que somos pecadores y que nada bueno hemos hecho delante de ti. Pero también reconocemos que a través de la sangre preciosa de tu Hijo, usted, Padre, nos hace justificar. Muchas gracias porque tu amor es grande y porque nos ha guardado durante estos 6 días. Nos has cuidado donde quiera hemos andado, tu mano bendita ha estado con cada uno de nosotros. Padre, perdona nuestras ofensas, todo pecado que hayamos cometido, perdónanos y límpienos a través de esa sangre preciosa. Háblanos en esta hora el corazón y, como dijo la alabanza, prepáranos para escuchar tus consejos, tu palabra. Bendiga a tu pueblo, bendiga a todos los hermanos y hermanas que no pudieron asistir por alguna razón, como en la familia Doña Dios, los ponemos en tus manos de amor. De igual manera pedimos por los enfermos de tu iglesia que pongas tu mano en cada uno de ellos. Gracias por todo. Dirige este programa desde el principio hasta el final. Gracias por las alabanzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos acercarnos. Ya estamos. ¿Sabéis que se llama la escuela? De ahí yo soy, la reflexión y la Biblia. Tal vez no está bien escrito, pero lo he tratado de escribir lo mejor que yo he podido. Bien, ¿cuánto estudiamos en la escuela en esta semana? ¿Cuánto la estudiamos? Miren, hermanos, todo tiene tiempo, ¿verdad? La Biblia dice todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para dejar de abrazar. Hay tiempo para cocer los frijolitos y hay tiempo para freír el arroz. Todo tiene su tiempo. Y también la palabra de Dios tiene que tener un tiempo. Tiene que tener un tiempo porque si no, nos vamos a morir del hambre, esperándonos cada 8 días. No, tenemos que estudiar, ¿verdad? Ya que Dios nos ha provisto estos materiales de la escuela sabática, no que el folleto sea inspirado, sino que lo que está allí son pasajes de la Biblia que podemos nosotros meternos a la investigación de la palabra de Dios, porque es bien tremendo cuando venimos nosotros acá y el que está aquí dice, bueno, ¿cuántos estudiaron? Y nadie dice que nada. Entonces significa que nadie estudió la lección de escuela sabática, aun cuando hay formas o no hay formas para estudiarla. Es porque no hay acceso a la escuela, por eso no la estudiamos. Por eso es. No, ¿verdad? No es por eso, es porque no le damos un lugarcito a la palabra del Señor. Y los que le hemos estudiado, pues gracias a Dios. Los que no han dicho nada, pero sí la han estudiado, gracias al Señor. Vamos a ver, ¿quién aprendieron el versículo de memoria? Solo es un renglón completo y un pedacito. Es bien cortito. ¿Cuántos aprendieron el versículo de memoria? Más tranquilo lo aprendí. ¿Quién más? A ver, que ahí levanten el que lo aprendió, levanta un dedo. Vamos a más tranquilo, díganos el versículo de memoria, por favor.
Ah, pues hágalo más larguito usted. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Ya ven qué cortito es? Es bien cortito. ¿Quién más lo va a decir? Jesús. Hermano Carlos. Vamos a Y ver. les digo, yo soy Jesús. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan. Juan. Juan 11 y 15. 25. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Muy bien. Gracias. Hermano Daniel. Digo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Amén. Amén. Gracias al Señor que hermano lo dijo. Así se hace. Miren, qué bueno es que todos estudiemos en la escuela y que nos aprendamos el versículo. ¿Quién más? ¿Quién más? La Gaby lo va a decir. Gabrielita. Le dijo Jesús. Vamos a ver. ¿Lo va a decir? O que lo diga la muñequita. No, póngase de pie, póngase de pie. ¿Vale? Dígate. El que cree en mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más lo va a decir? Miquea. Le dijo Jesús, bien fácil está, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Fácil, fácil. Bueno, vamos entonces a pasar a los demás. El tema que vamos a estudiar ahora es un tema que tiene que ver de bautismo, tiene que ver de muchas cosas, porque ya vamos a ir viendo cómo la Biblia nos va hablando acerca de la resurrección. Cuán importante es que creamos en ese suceso, en la resurrección. Y vamos a leer el 1 de Corintios, que esa es la lectura bíblica, después del versículo de memoria. Yo no sé si alguien más se quedó diciendo, yo quería decirlo también, no sé, ¿verdad? El versículo de memoria, no sé. Si alguien quiere decirlo, estamos a tiempo. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 15. Ahí está la lectura bíblica. Corintios capítulo 15, del versículo 12 al versículo 22 es la lectura bíblica. Pero no lo vamos a leer todo de un solo, vamos a ir pausadamente, pasaje por pasaje. Dice 1 Corintios 15, 12, ya lo tenemos todo, ¿verdad? Y si no lo tenemos, ahí está proyectado en la pizarra, ¿verdad? Para que miren cómo es la ciencia, ¿verdad? Cómo nos evita la congoja, ¿verdad? Como dijo aquel, ¿verdad? Quiero evitar la fatiga. Para evitar la fatiga, miren cómo está ahora el sistema, ¿verdad? Fácil, solamente de abrir el teléfono y leer la Biblia y leer la escuela. Fácil. Dice, mas si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Con todo este versículo. Sería que se equivocaron ahí en el tema de su una otra vez. Ah, pues yo me equivoqué. Así está. Y así está ahí, ¿verdad? También. Mas si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Dos R's, ¿verdad? Está ahí. Pero como este es R mayúsculo, ajá, puede ser que lo ponen así, ¿verdad? Por eso que le ponen dos, ¿verdad? Pero algunos que así pueden pensar. Esa es la explicación que hay para usted. Más si que dice, más si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos?
¿Qué había en la iglesia de los Corintios? ¿Qué había? No, había una falsa enseñanza que estaba metida dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia estaba una falsa enseñanza. ¿Saben, hermano? El mensaje que vamos a estudiar ahora no es un mensaje que solamente es para la iglesia de los Corintios, para nosotros también. Vamos a leerlo, porque algunos dicen, es que eso fue para los Corintios, a nosotros no. ¿Cómo no? Es para nosotros. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, porque eso que vamos a leer ahora tiene que ver con nosotros también, porque dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Luego dice, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? Se dirige a la iglesia de los Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. Oiga, ya comenzó a generalizar. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como el nuestro. Así que la carta a los Corintios no se va a dirigir solamente a la iglesia de los Corintios, sino también a toda la iglesia, a los santos en todo el mundo. ¿Está claro eso? Entonces, en esa iglesia, como también lo es hoy, dice el apóstol Pablo que habían falsas enseñanzas. Ahí se había infiltrado una falsa enseñanza. Esa enseñanza la tenían ¿quiénes? Los saduceos. ¿Quiénes la tenían? Los saduceos. Ellos no creían en la resurrección y se había infiltrado esa enseñanza. Y también estaba de moda la doctrina de los gnósticos. La doctrina de los gnósticos es que el hombre no se muere, el hombre solo se reencarna, y entonces al no haber muerte no hay resurrección. También, hermanos, aquí vamos a ver que la doctrina que enseña que el hombre no se muere de verdad es una doctrina diabólica, porque fue Satanás el que dijo a Adán, cuando Dios le dijo, a la sentencia que Dios le dio, el día que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. Pero Satanás, ¿qué dijo? No morirás. Y no habiendo muerte, no hay resurrección. ¿Entienden? No hay resurrección. Estas enseñanzas se habían infiltrado en la iglesia de los Corintios, y Pablo va a reprender el error que hay en esa iglesia. Pero miren, hermano, qué bonito cuando alguien reprende a alguien con de una falsa enseñanza usando las escrituras y dice, te voy a probar, estás equivocado, ¿verdad? Porque así se prueba el error. Y ya van a ver cómo Pablo a lo largo de la epístola a los Corintios les prueba que esto es un error, no creer así. Que no creer que hay resurrección es un grave error, un problema, porque ya van a ver ustedes lo que continúa diciendo. Entonces, cuando Pablo le escribe a estas personas, a la iglesia de los Corintios, les está escribiendo porque alguno de ellos, ya lo vamos a regresar el pasaje, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 12, versículo, capítulo 15, es verdad. 15, sí, 15, 12, sí. Tienes razón. Aquí está. Aquí está. Mas si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Qué les está haciendo él ahí? Él les está haciendo una pregunta, porque habían algunos que no creían en la resurrección y les está diciendo, si se predica a Cristo, ¿qué predicaban los apóstoles? A Cristo crucificado, pero que también había resucitado. Eso predicaban. Pero habían algunos ahí que decían, no hay resurrección de muertos. No existe la resurrección. Y esa enseñanza se había infiltrado en la iglesia de los Corintios. Ahora Pablo les va a explicar de una manera clara, con evidencia, que sí Cristo resucitó. Y ya van a ver lo que él sigue, les continúa diciendo. Vamos a ver por aquí algo.
La secta de los saduceos no creían en la resurrección. Eso lo pueden encontrar ustedes en Mateo 22, 23 a 30. Ahí está la secta de los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. ¿Se acuerdan de aquellos que le preguntaron a Jesús, maestro, esta mujer fue mujer de uno, pero se murió, fue mujer del otro, pero se murió, y así pasaron 7 y se murieron los 7? Y al final, cuando la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección, ellos eran los saduceos. Era el grupo de los saduceos, ahí dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, en la iglesia de Corinto habían algunos que tenían esta misma creencia, y es a ellos a los cuales Pablo les dice estas palabras. Y ahora se refiere también a la iglesia de Dios que está en todo el mundo, donde pueden surgir falsas enseñanzas y falsas ideas. Dice, los apóstoles proclamaban la resurrección que se había hecho mediante Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, vamos a ir a seguir viendo más estos pasajes de la Biblia. 15:13. Vamos a ver. 15:13. Miren lo que me dice ahora. Porque si no hay resurrección de los muertos, ¿qué dice? Cristo tampoco resucitó. Ustedes están afirmando algo grave. Les dice, ustedes están afirmando en su falsa enseñanza que tienen que no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, perdón que me traba la lengua, tampoco Cristo resucitó. Y eso es un problema. Porque entonces, ¿qué significa? Que están perdidos. Porque no hay resurrección de muertos. Cristo no resucitó. Miren qué tremendo estaba, ¿verdad? Pablo explica que el resultado de negar la resurrección de Cristo implica una negación del cristianismo. No existiera el cristianismo si no hubiera resurrección. No existiera el cristianismo. La eliminación de la esperanza de los cristianos de la vida eterna no existiría tampoco. Porque ¿cuál es la esperanza de nosotros? Que así como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, nosotros también nos vamos a levantar en aquel día, ¿o no? Esa es la esperanza. Al no creer en esto, están destruyendo esa esperanza, les dice el apóstol Pablo. Capítulo siguiente, miren lo que dice. Y si Cristo no resucitó, luego, ¿qué dice? Vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. La fe que ustedes han depositado en Jesús es vana, porque ustedes dicen que no hay resurrección, Él no resucitó. Entonces la palabra vana significa vacío, o significa no tiene contenido de ninguna cosa, carente de verdad, no hay nada de verdad en eso. Y dice él, el apóstol Pablo, y también somos hallados que falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya resucitado a Cristo, al cual no ha resucitado, si es así que los muertos no resucitan. Así que Pablo les dice, si ustedes tienen razón, si tuvieran razón, nuestra fe es vana y somos hallados falsos testigos de Dios, porque estamos testificando de algo que Dios hizo que Él no lo hizo. ¿Se dan cuenta del grave problema que tenían los corintios? La falsa enseñanza que se había metido. Y Pablo les prueba por diversas razones que Cristo ha resucitado. Ya vamos a ir viendo las razones que Pablo presenta. Dice, el cual no resucitó, dice acá al final, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dice entonces, esta repetición ya declarada en 1 Corintios 15:13 demuestra la preocupación de Pablo. ¿Cómo estaba preocupado? ¿Cómo estaba Pablo, ese líder de la iglesia? Estaba muy preocupado por las cosas que estaban pasando dentro de la iglesia, como lo pudiera pasar hoy y en todos los tiempos de la iglesia. Entonces, demuestra la preocupación de Pablo por la insidiosa enseñanza que había apartado a algunos de los creyentes en la iglesia de los corintios, apartándolos así de la verdad en cuanto a la resurrección. Hermano, Satanás, dice acá un comentarista, trata de minar la fe en la resurrección para que sea más fácil que el hombre acepte la primera mentira con la cual negó la sentencia de muerte pronunciada por el propio Dios.
a causa de la desobediencia. ¿Cuál fue la sentencia? Van a morir el día que coman. Entonces Satanás trata de minar la fe. Si el hombre no muere realmente cuando llega a su fin en esta vida terrenal, entonces no hay necesidad de una resurrección. Pero si la muerte es una cesación de la existencia, entonces la vida posterior depende de la resurrección. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Salmos. Salmos capítulo 146:4. Dice: saldrá su espíritu, tornarás en su tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos, hablando de la muerte. Y en Eclesiastés 9:5 y 6 dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Y ustedes podrían decir: ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Tiene mucho que ver, porque si no hay resurrección, entonces significa que los que están muertos van a quedar muertos para siempre y nunca van a volver a vivir. Y ellos no tienen participación en todo lo que se hace bajo el sol, y además, como dice acá, saldrá su espíritu, tornará en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. Significa entonces que si no hay resurrección, ahí se van a quedar dormidos para siempre en el polvo de la tierra. Eso es lo que creían, ¿verdad? Esa es la enseñanza que se había metido allí. Entonces dice 1 Corintios 15:17, vana es, o es inútil, no tiene objetivo, la predicación del Evangelio no tuviera objetivo si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos. Hoy vamos a ver lo que también el apóstol Pablo escribió. Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder ser salvos? Retener la palabra, obedecer la palabra. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Estoy leyendo el 15 del 1 al 3 ahorita, el versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Pero no se quedó allí. Y que fue sepultado. ¿Y qué más? Y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Así que la esperanza de todos nosotros es que después de ir al polvo de la tierra, el Señor nos va a levantar. El Señor nos va a dar la vida eterna, la resurrección. Si no existiera la resurrección, Cristo no se levantó ni tampoco tendríamos esperanza. Eso les está tratando de explicar. Entonces dice después, y que fue visto, está presentando las pruebas que sí fue resucitado. Y que fue visto por ¿quién? Cefas. ¿Quién es este? Es Pedro, ¿verdad? Y que fue visto por Cefas. Y después, o sea que hay testigos de que lo vieron a Jesús vivo. Pablo les está presentando testigos. Sí, les está presentando testigos de que lo vieron vivo. Y le dice, esto significa que sí hay esperanza. Y que resucitó. Y que nuestro testimonio no es falso. Y que no somos falsos testigos de Dios. Miren lo que dice después. Que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más están vivos aún, pero algunos ya están dormidos, ya están durmiendo. Así que fue visto Jesús después de muerto. Sí, se le presenta primero a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos. Y cuando le presenta a los apóstoles, andaban pescando ellos en el mar. Y de repente miran allá una silueta y ellos pensaban que veían un fantasma. Pero era Jesús, ¿verdad? Que venía. Entonces, dice el apóstol Pablo, que después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles. Y al postrero de todos, o sea, como un abortivo, fue visto por mí también. Pablo lo vio. Por mí también. Como por uno nacido fuera
de su debido tiempo. Pablo fue el último de los apóstoles, ¿verdad? Como quien dice ya, el último, la última semillita de los apóstoles. Dice Pablo, fuera de tiempo, como cuando una mujer ya tiene un hijo fuera de tiempo, ya, ¿verdad? Así Pablo fue el último de los apóstoles. La Biblia testifica en el libro de los Hechos, capítulo 9, que Pablo iba para Damasco cuando se le presentó un resplandor glorioso, pero la voz que le habló se identificó, porque él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz se identificó quién era, ¿verdad? Le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces Pablo dice, fue visto por mí también, como por uno nacido fuera del tiempo. Entonces dice, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más abundantemente que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Por tanto, sean yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Ya presentó pruebas Pablo? Y luego después nos va a reprender, y en el versículo siguiente ya comienza, ¿verdad?, lo que es la escuela. ¿Ves? Mas si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, como ya afirmó, ¿verdad?, que ya lo vieron, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y también somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya resucitado a Cristo, al cual no resucitó. Si es así, que los muertos no resucitan. Luego dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Dice, por el consiguiente, también los que durmieron en Cristo. Aquí deseo hacer un comentario sobre esa parte de la Biblia, porque es bastante, llama la atención, porque dice Pablo, por el consiguiente, también los que durmieron en Cristo son perecidos. ¿A quién ustedes creen que tomen en cuenta? ¿A los muertos de cristianos o a todos los muertos en general? ¿Creen ustedes que así puede ser? O sea, de que está hablando de que si Cristo no resucitó. Muy bien. Tampoco los que Muertos en Cristo. no tienen esperanza. Muy de bien. resucitar. Abraham creyó, vio a Cristo, vio su vida. Según Jesús, Juan 8:58. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. A ver, ¿tenía la esperanza Abraham en ese Salvador? Sí, murió con esa esperanza de Salvador. Todos, hermanos. Por ejemplo, Adán y Eva. Adán se le dijo, el día que comas de ese árbol vas a morir. ¿Qué debía de venir cuando él comiera ese árbol? Sobre él, ¿qué debería de haber venido? La muerte, pero no murió. ¿Por qué? Dice la Biblia que le hizo túnicas de animales, de corderos, ¿verdad? Y esos corderos, ¿a quién pueden representar? Aunque la Biblia no dice que de corderos, pero obviamente las pieles de corderos se ocupaban para eso. Entonces podemos pensar nosotros, mató a un cordero el padre para vestir a Adán y a Eva. Preguntémonos, ¿quién representaba a ese animalito? A Cristo. ¿No dice que estamos revestidos de Cristo hoy? ¿Sí? Entonces todos han muerto bajo la fe en un Salvador. ¿Qué se le prometió a Eva? Dice, de la simiente de la mujer levantaré a uno que le aplastará la cabeza a la serpiente. ¿Y ese era quién? Cristo. Entonces todos han muerto bajo esa fe. Ahora, si todos los que han muerto creyendo en un Salvador, y los cristianos inclusive también, porque estamos hablando de la era cristiana ahora, de los cristianos, mueren y Cristo no resucitó, todos ellos dicen que están perdidos. Va, muy bien. Ahora bien, vamos a ver la objeción a otra doctrina que la gente enseña hoy. Es esta, miren. Y esto es lo que aquí se ve.
simple ya. Pero ojalá que lo puedan ver. No. Nada que ver, ¿verdad? Del mundo, ¿no? Del alma. La inmortalidad del alma. Entonces, ¿por qué razón, hermano? ¿Por qué es que este versículo ataca esa falsa enseñanza? ¿Por qué? Porque si el alma no muere, entonces ¿por qué están perdidos los que ya murieron? No tendría sentido. El alma está viva con Cristo ya, ¿por qué está perdida? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Todavía no entienden lo que estoy diciendo, lo que estoy queriendo decir. Hermano, miren, si yo tengo algo que no se muere en realidad, es el alma. El alma no se muere, así enseña la mayoría de gente. Y esa enseñanza se ha infiltrado en la iglesia de Dios. Muchos creen así. Muchos creen así. Muchos creen que si yo me muere el cuerpo, pero el alma está con el Señor ya, en la presencia del Señor. Así creen muchos, incluso la iglesia. Ahora la pregunta, ¿por qué estuvieran perdidos los que murieron en Cristo, aunque no haya resurrección, si ellos no se mueren? El alma no muere. ¿Por qué tuvieran que estar perdidos? ¿Tienen alguno de ustedes comentarios sobre este versículo? ¿O me podrían ustedes ayudar a pensar sobre este versículo? Porque este versículo dice, por el consiguiente, también los que durmieron en Cristo, o sea, el sueño de la Biblia es la muerte, ¿verdad? Los que murieron en Cristo están perdidos. ¿Y por qué? Está claro, ¿verdad? No necesita explicación, pero vean, muchos lo toman, pasan este versículo y lo pasan así, sí, por alto, como que no significara nada. Claramente, y hermano, si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana. O sea, no hay una esperanza. No hay una esperanza, pero no fuese así si esto fuera una verdad, que nosotros tenemos un alma inmortal. No fuera así. Entonces, yo les digo esto y me he detenido ahí porque si alguien viene y comienza a decir, no, hermano, mire que si no cree en la resurrección, usted está perdido. Y yo le podría decir, pero usted cree en el alma inmortal, que el alma es inmortal, sí, no, el alma no se muere, y entonces ¿por qué va a estar perdida si el alma está viva? No se muere. ¿Por qué estaría perdido? O sea, ¿qué sentido tiene que están perdidos todos los cristianos si el alma fuera inmortal? No se muere el alma, porque así muchos así aseguran, usando el pasaje que dice el alma no pueden matar, pero Jesús dice, pero temer al que puede matar el alma, o sea, si se muere el alma de verdad. Y se muere, la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces no hay tales de que no se muere el alma muere. El alma muere, y va a ese punto, dice, no dejarás mi alma en el Hades. Pero si Cristo no resucitó, el alma se quedaría ¿dónde? Es que la equivocación es que las personas piensan que el alma es algo parte del cuerpo y el alma es todo el ser. Todo el ser. O sea, se murió el cuerpo, se murió el alma. Todo alma vivir. O sea, si el cuerpo está muerto, no hay alma, no hay sentimientos, no hay emociones, no hay corazón, no hay sangre, no hay nada. Tampoco el cuerpo no murió. No, el hermano Cristo Hijo dice que cuando la persona muere no experiencia ni pensamiento. O sea, el alma es parte de la mente, del pensamiento. Si no hay alma, no hay pensamiento. No hay nada. Por ejemplo, se compara a una persona que no tiene alma como un vegetal. Está ahí viva, pero no tiene. Ahora miren qué interesante, viene esta lección cuando precisamente acabamos de pasar un día festivo pagano, ¿verdad? Que es el día de los difuntos, el 2 de noviembre. Es un sábado después, hace 8 días, mañana hace 8 días, estaban celebrando la gente ese punto de los muertos. Ahora miren ustedes qué inconsistencia hay. Yo voy a dejarle las flores a mi pariente al cementerio. Pero mi pariente no está allí, está en el cielo. Si es cristiano, está en el cielo. El alma está en el cielo. ¿Y cómo ir a dejarle algo a alguien que no está allí? Entonces es bien. ¿Cómo? Bien tremendo, ¿verdad? Como cuando dicen el alma de la persona, el hermano ya está en la presencia del Señor, y entonces ¿para qué ir a explorar y si no está allí? No tiene sentido, fuera de lógica. Si yo voy alguna vez a limpiar, porque yo sé que ahí están los huesos de mi papá, puedo ir cualquier día, no hay ningún problema, puedo ir cualquier día, pero sé que ahí están los huesos de mi papá.
¿verdad? Entonces, y sé que allí está, y la Biblia dice que estará allí su alma hasta la venida de Cristo. Miren lo que Dios prometió a través del profeta. En Isaías capítulo 26. Fíjense, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra angular. Miren el profeta Isaías lo que dice, Isaías 26, 19. Miren lo que dice. Tus muertos, miren, ¿es una profecía o no? Tus muertos vivirán junto con mi cuerpo muerto, resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío fue el rocío de hortalizas y la tierra echará los muertos. Miren qué interesante es el pasaje de Isaías. Tus muertos volverán a vivir. Entonces Dios dice acá que hay una resurrección para todos los hijos de Dios. Y así como Dios levantó a su hijo de la tumba, va a levantar a todos los que creen en él. Esa es la esperanza de nosotros. Y eso es lo que Satanás trata de minar. Y por eso se habían filtrado entre la iglesia de los Corintios la enseñanza de los saduceos, que no había resurrección de muertos. Y Pablo les está explicando. Miren, la carta a los Corintios es una carta que Pablo les envía a los hermanos en Corinto, porque la iglesia de los Corintios estaba en una gran apostatía, tanto que algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían soy de Cefas, y otros decían yo soy de Cristo. Y Pablo les dice, ¿está acaso Cristo dividido? Y les dice después, Pablo fue... Y la respuesta a esa pregunta es lógico, no fue Pablo. Fueron bautizados en el nombre de Pablo. ¿En el nombre de quién deberían de ser bautizados? Del que fue crucificado, pero del que resucitó, que es Jesucristo. Entonces, si Cristo no resucita, los que se bautizan en su nombre están perdidos, dice Pablo. Si fuera verdad lo que ustedes están enseñando. Miren qué interesante. Ahora, después de ver esto profético, sigamos lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 15. Por consiguiente, también los que durmieron en Cristo son perecidos. Así que para nosotros está clarito en el versículo, ¿verdad? Que realmente lo que está diciendo Pablo les está explicando que si fuera verdad, todos los que mueren confiando en Cristo estarían perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. El 15:19. Dice un comentarista, si en esta vida solamente, dice la escritura griega original, omite la frase si en esta vida. Dice, muestra que Pablo no destaca en esta vida, sino el hecho de que la fe cristiana se basa en algo más que una esperanza. De ese modo, describe vívidamente la inutilidad de un cristianismo despojado de la vitalidad. El no creer en la resurrección despoja a los hombres de la certeza, dice, concerniente a la vida después de la muerte, y lo deja con una fe ineficaz para la vida actual. Así que si solamente creemos en Cristo, pero no creemos que Él resucitó, no tenemos vida. No tenemos vida. Eso les está explicando Pablo a los Corintios. Luego dice, más ahora, ahí está, Cristo ha resucitado de los muertos, y Él es hecho primicia de los que durmieron. Así que Pablo les está diciendo, Cristo ha resucitado entre los muertos, y es hecho primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte vino por un hombre, ¿por quién vino la muerte? Por Adán, dice, por Adán. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Ese otro Adán es Cristo, ¿verdad? Vino la resurrección de los muertos. Porque a la manera que en Adán, ¿qué dice? Todos mueren, no hay nadie que quede vivo, todos mueren. Así también todos en Cristo serán
Sin Cristo no hay vida. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El hermano mencionó una cita hace unos días atrás y dice esa cita, el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. ¿Y esa ira qué le va a traer? Porque si no tendrá vida, ¿qué va a tener? Muerte, la paga el pecado. Es muerte. Entonces, hermanos, qué bonito es comprender que es necesario la doctrina de la resurrección. Es necesaria, es vital para la iglesia. Y es necesaria para poder tener la esperanza que nosotros predicamos, la vida eterna. Y hasta ahí termina, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La cita bíblica, el texto bíblico, la lectura bíblica. Entonces, vamos a seguir leyendo cómo Jesús confirmó esto. En Juan capítulo 11, Juan el Evangelio, capítulo 11, estaba entonces enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, aldea de María y de Marta, su hermana. Era María la que ungió al Señor con un ungüento y limpió sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, aquí el que ama está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino por la gloria de Dios, para que Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Dice, entonces después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Dícenle sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él. Él dijo estas cosas y después de esto les dice, Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Es que para Dios es tan fácil, ¿verdad? Como lo es también para su Hijo, porque el Hijo también tiene vida y el Padre le ha dado un mandamiento que dé vida al que él quiera dársela. Entonces dijeron entonces sus discípulos, Señor, si está dormido, él se va a sanar, se va a restaurar. Ajá. Se va a restaurar, se va a sanar, ¿verdad? Entonces, más esto decía Jesús, no de un sueño normal, más esto decía de qué? De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Muchas veces nosotros no entendemos a Dios. No entendemos ni a Dios ni a su Hijo Jesucristo. No entendemos cómo Él habla. Entonces, pues Jesús les dijo claramente, Lázaro, les explicó, ¿verdad?, que el sueño era la muerte. Y dice, me duele mucho por vosotros, les dice, que yo no haya estado allí, para que creáis más, vamos a Él. Dijo entonces Tomás, el que se llamaba Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Vino pues Jesús y hallólo que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. ¿Verdad que hay cosas que nosotros creemos que Dios las puede hacer, pero hay cosas que creemos que Dios no, decimos nosotros, no, es que resucitará a un muerto, quién sabe? Pero miren, para Dios no hay nada imposible, Él es Dios. Y dice después así, dice luego, y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, le salió a recibir. María estaba sentada en casa. Y entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas sé que también ahora todo lo que pidieres a Dios, te lo dará Dios. Dícele a Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Creía o no creía en la resurrección? Sí creía.
Dícele Jesús, yo soy, aquí viene el versículo de memoria, ¿verdad? Aquí viene Jesús y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza. Y luego, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahora viene y le hace una pregunta a él, y le dice, ¿crees tú en esto? Le pregunta, ¿verdad? ¿Crees tú en esto? Ahora nos pregunta Dios a nosotros, ¿creemos en la resurrección nosotros? Sí. Claro que sí, creemos que Dios levantó a Jesús de la tumba y nos va a levantar a nosotros. Entonces dice, ella le dice, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Y cuando ella hubo dicho esto, se fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el maestro está aquí y te llama, pero como siempre, ¿verdad? Hay quien se ocupa de los quehaceres de la casa mejor, pero no busca la Biblia para leer ni la escuela sabática. Aquí estaba una que no fue a atender a Jesús, ¿verdad? Estaba una que no fue a atender a Jesús. Y entonces dice, y te llama, le dice la otra, ¿verdad? Y luego dice, porque aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había salido a recibir. Esta mujer Marta fue y salió a recibir al maestro, no dejó que llegara a la casa, fue a encontrarlo, la otra no. Miren qué tremendo. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado prestamente y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Cuando la llama Marta, María sale, ¿verdad? Entonces dice la Biblia más, María cuando vino a donde estaba Jesús, viéndole, se derribó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Las dos te dijeron la misma frase. Entonces dice después, Jesús entonces cuando la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, gimió en espíritu y se turbó, y luego viene y dice, ¿dónde le pusiste? Dice el Señor, ven y mira, y ve. Jesús lloró, porque Jesús era un ser humano, como nosotros, ¿verdad? Nosotros cuando vamos a un lugar donde hay dolor, desesperación, o que hay un luto ahí, ¿verdad que nos contagiamos muchas veces? Jesús era un ser humano, y dice la Biblia, lloró. Luego dice, dijeron entonces los judíos, he aquí cómo le amaba, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer también que este no se muriera? Y Jesús, gimiendo otra vez en sí mismo, vino al sepulcro, que era una cueva, la cual tenía una piedra puesta encima. Dice Jesús, quitar la piedra. No podía quitarla a él. ¿Ah? ¿Podía o no podía quitarla? Sí, podía. Sí, podía. Pero lo que se puede hacer, lo que es fácil hacer, ¿lo podemos hacer nosotros o no? Sí, lo podemos hacer nosotros. Jesús podía quitarle la piedra, pero Jesús dice quitar la piedra. Lo que iba a hacer el acto seguido es imposible que lo haga solamente un ser humano si no está Dios con él. Es imposible. Por eso es que Nicodemo dice, Señor, sabemos que tú eres un maestro enviado de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces lo que sigue ya no se puede hacer cualquiera. Dice la hermana del que había sido muerto, le dice, Señor, ¿cómo está muerto después de 4 días? Ya es mal olor, ¿verdad? Tiene un estado de descomposición, está en un estado putrefacto. Hay una gusanera terrible y echa un olor pero terrible. Alguien me decía una vez, yo iba, no estuvimos pasando porque por la carretera se sienten, ¿verdad? Malos olores así de animales muertos. Y le digo yo, que se siente como que gente, le digo yo al compañero que iba, no hermano, el mal olor que esparcimos nosotros es peor que los de los animales. Entonces miren cómo habría estado Lázaro después de 4 días. Dice, está muerto y es un muerto de 4 días. Pero Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Qué bonito. No echó mal olor. Aquellos fueron a quitar la piedra, pero no sentían ningún mal olor. No sentían ningún mal olor. Miren, nosotros muchas veces pensamos, hermanos, y aquí cuando leo esta cita, yo pienso así. Algunos dicen, ¿y para qué ir al médico? Eso ir al mejor busco a Dios en oración.
No, lo que es posible hay que hacerlo nosotros. Dios va a hacer lo imposible. Dios podía quitar la piedra, Jesús podía quitar la piedra, ¿verdad? Porque era el Hijo de Dios, podía quitarla, le decía al Padre, quita la piedra, Padre también, y podía hacerlo. Pero eso lo podíamos hacer, lo podía hacer el ser humano. Así igual nosotros. Yo no estoy de acuerdo con los dichos, fíjense, pero hay algunas cosas que sí tienen sentido. Una vez dijo alguien, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. No, la Biblia no dice eso en ninguna parte. Pero cuando le buscamos el sentido ahí, ¿qué están haciendo ellos? ¿Ah? ¿Qué están haciendo? ¿Quitando la piedra? ¿Colaborando con el maestro o no? Sí, están colaborando con el maestro. O sea, podemos hacer algo nosotros también. Al ciego le hizo lodo y le dijo, anda a lavarte al estanque de Siloé. ¿Qué estaba haciendo ahí? También estaba haciendo un acto, ¿verdad? Entonces no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y mire lo que dice. Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y luego dice, entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy porque tú me has oído. Y yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la gente que está en ti alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia, entonces el que había sido muerto salió. ¿Cómo salió? Atados las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelta en un sudario. Entonces dice Jesús otra vez, desatadlo y dejadlo. Y no podía desatarlo él. Sí podía, pero eso podían hacerlo los que estaban allí. Eso podían hacer los que estaban allí. De esta manera, hermano, se comprueba que Jesús tiene poder. O sea, la Biblia dice allí que Jesús resucitó a ese muerto después de 4 días, y ahí demuestra que Él es la resurrección y la vida. Ahí nosotros entendemos que Él tiene poder sobre la muerte. Y ahí termina, ¿verdad?, esta escena. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María, habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Qué bonito, ¿verdad?, que a través de las cosas que Cristo hizo, es evidente que el caso de Jesús, que Jesús no se quedó en la tumba. Entonces, esto que estamos leyendo nosotros ahorita está describiendo que Jesucristo es la resurrección y también es la vida. Porque nosotros podemos ver grandes hombres que han muerto, pero sus tumbas están con nosotros hasta el día de hoy. Miren lo que vamos a leer, Hechos capítulo 2, versículo 29. Hechos 2:29. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. ¿Quién era David? Era un rey, el rey de Israel, el rey en Jerusalén, ¿verdad? Era el rey y era patriarca, era un patriarca, pero era rey. La Biblia dice que era rey. Y entonces dice que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros. Y no solamente el sepulcro, allí estaban los huesos, a lo mejor ya había polvo nada más ya, ¿verdad? De los huesos de la víctima, allí estaban. ¿Qué está queriendo probar Pedro con esto? ¿Qué les está diciendo? Yo les traigo un ejemplo, miren, todos los grandes hombres aquí están muertos, y se nos puede hablar de David, un gran hombre, un gran rey, pero miren lo que sigue diciendo. O sea, Pedro lo está poniendo como un ejemplo, dice, él está muerto, sigue muerto en la tumba. Como que yo dijera, miren, ¿dónde está John F. Kennedy? ¿Dónde están los grandes hombres, los grandes reyes? Están muertos, ahí están sus tumbas todavía. Pero mire Pedro lo que dice. Y así que siendo profeta, ¿quién fue el profeta? David. Y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría ¿a quién? Al Cristo, el Cristo, que se sentaría, que se asentase sobre su trono. Viendo esto antes, habló, ¿de qué habló David? Miren qué interesante. Habló de la resurrección de Cristo. David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no haya sido dejada. Allí en la versión traduce la palabra infierno porque significa tumba, sepulcro, Seol, lo mismo. Ni su carne
O sea que Jesús en las 72 horas que pasó, no vio su cuerpo, no se corrompió su cuerpo, no echó mal olor. Miren qué bonito, ¿verdad? Pensar en eso. Viendo esto, antes habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el Hades, ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús, dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos. Miren qué bonito, son testigos. Todos nosotros, dice Pedro, somos testigos. ¿De quiénes están hablando Pedro? De los que lo vieron. Pablo dice que primero apareció a Cefas, y después a los 12, y después a más de 500 hermanos. Esto lo vieron muchos. Y después de que lo ven muchos hermanos, también pasa otro acontecimiento. Mateo 27. Miren qué bonito. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a ver aquí lo que vamos a leer acá. Cuando Jesús muere en la cruz, la Biblia dice así, en 27:51 dice, y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, aquí dice se hundieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Miren qué bonito, y no solo se levantaron, y salieron de su sepulcro, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y le aparecieron. Miren qué tremendo. ¿Cómo negar un acontecimiento que hay resurrección? ¿Cómo negarlo? Si aquí están unos, miren, mientras los judíos dijeron, miren, vamos a pagarle a toda la gente y digamos que el cuerpo de Jesús se lo robaron mientras nosotros estábamos dormidos. Estos difuntos que salen de sus sepulcros y le aparecen en la santa ciudad de Jerusalén, les van a decir, un mentiroso, no estábamos muertos. Y aquí estamos vivos, ¿ves? Hay resurrección. El maestro resucitado. ¿Cómo contradecían ese hecho? Miren, hermanos, cuando aquellos miraban las cosas, las evidencias, por ejemplo, aquel hombre que era paralítico, fue sano, y dice la Biblia, ¿y cómo ustedes hicieron eso? Y les dijo Pedro, sepan ustedes que en el nombre de Jesús de Nazaret, que ustedes crucificaron, en ese nombre este hombre está sano. Y dice que no podían rebatirle, veían la verdad, eran testigos de lo que estaba pasando. ¿Cómo decir que no? ¿Cómo decir que no? Y salió de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y le aparecieron a muchos. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Miren qué bonito. Hechos, vamos a leer Hechos 4, 1, 2 y 33. Las tienes de 33, ahorita leo el último versículo y vamos a la participación. Hechos capítulo 4. 4, 2, 1 y 2. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el capitán del templo y los, aquí también están ahí, ¿verdad? Y los saduceos, siendo indignados de que enseñasen al pueblo y predicasen. ¿Cómo predicaban los apóstoles? En Jesús. ¿Qué cosa predicaban en Jesús? La resurrección de entre los muertos. Miren lo que dice el versículo 33 ahora. Vamos a pasarlo al versículo 33. Así que predicaban en Jesús la resurrección de los muertos.
Los apóstoles daban testimonio de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Con grande poder y grande gracia estaba sobre todos ellos. Así, hay pruebas contundentes que Cristo resucitó de entre los muertos, y los que creemos en Cristo también habremos de resucitar. Ahorita el tiempo es para los hermanos y hermanas que quieran participar en este programa para enriquecer la escuela sabática. Así que tienen el tiempo todos, uno por uno, ¿verdad? Comienza el tiempo. Primera Tesalonicenses 4:13. Aquí el tema no es prácticamente el mismo tema, pero el 13 ahí menciona, primero dice, tampoco queremos hermanos, ponga la expresión como dice. Que ignoréis acerca de quién dice, vuelvo a decir la palabra, para que no entristezcáis como los otros que no tienen las mismas palabras que menciona en Juan, hermano. Dice que en él cree, él lo va a resucitar en aquel día. Lo mismo me imagino yo, a que no sé si estoy equivocado. Dice que él espera, dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará por el polvo, y después de esa mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón ahorita desfallezca este año. Es un hecho, hermano, que un día nosotros vamos a morir por el cuerpo, y eso es una ley. Pero en ese momento ellos se sentían tristes. Uno que se sentían tristes porque había gente que ellos, a sus familiares, habían sido fieles al Señor y no habían visto claro, como decimos nosotros. No, sin embargo, estas palabras que nos vienen de esperanza, hermano, sigue diciendo, si usted lo puede leer, Tesalonicenses, hermano, sigue diciendo, porque dice 15, 14, porque si creemos, 14 dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué más dice? Y resucitó, ahí es el así también traerá Dios con él a los que, vuelvo a decir la palabra, los que durmieron En Jesús, en Él. Hace la preparación, la diferencia, hermano. Dormir en Él, ¿no? Ahora, después menciona lo que nosotros ya conocemos. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros, no nos adelantaremos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel, según una versión, ¿verdad? Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Pero, hermano, dice, hay un punto, dice al final, 17, después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Como usted dice, hermano, y he explicado bien, esa doctrina fuerte de los gnósticos, hermano, a mí me admira mucho, hermano. Yo no he escuchado a la gente que es profesional decirle que él va a hacer qué, van a hacer en otras personas, en otras personas, la reencarnación. Y aquí nunca, en ninguna parte de la Sagrada Escritura, habla de una resurrección, habla de una nueva vida ahora, desde ahora. Y ahora, la clave de eso, hermano, hay dos cosas. Uno, no perdamos la esperanza.
quieras o no, y lo digo en carne propia, hermano, cuando uno ya los años le van cayendo, hermano, uno dice que va, quiere decir, bueno, si se va a hacer que el Señor nos va a resucitar. Que vamos a morir, de que vamos a morir, hermano. Es un hecho. Entonces ahí nosotros tenemos que afirmarnos y decir que sí, y hay mucha, pero mucha evidencia, y como les repito, hay una lectura, varias lecturas más bien, una de ellas es la de Juan 4:14, dice, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Claro, no está hablando solamente de esta vida, hermano. Y eso es hermoso. Y el último versículo que le digo este versículo a mí, yo lo había leído, pero nunca lo había sentido tan fuerte en mi vida, que es en Juan 6. Y dice Juan 6:40, hermano. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, el que cree en él, dice, tenga vida eterna, y aquí sigue la punta, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermano, nosotros sabemos de que va a haber dos resurrecciones, uno para vida eterna y otro para una que pero qué bueno que el Señor nos trae esta lección, hermano, y nos insta, nos motiva, nos exhorta a que, porque lo que dice que está en Cristo nueva criatura es, lo mismo está hablando. ¿Qué versículo es Corintios, ¿verdad? Primera Corintios. Primera Corintios, ¿qué? Hermano, veamos el versículo antes. 15:12. El segundo, primero. Primera. Dice, nueva criatura es. Segunda Corintios. Segunda Corintios 3. Vea el versículo 16, porque es el 17. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Sabes cómo dice? Mire qué lindo esto. El 16. Por lo que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Nadie debe ser carnal. ¿Ya?